Felipe González, igual que el PP o que Vox, ha pedido elecciones anticipadas. Ha ido nuestra compañera Esther Yáñez a preguntarle, al decirle que igual que Feijóo se ha quedado un tanto noqueado. Vean. ¿Qué le parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. ¿Está de acuerdo entonces con el señor Feijóo? ¿Con el señor Feijóo? Es que el señor Feijóo lo ha pedido, también el señor Paje. Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Paje, pero no con Feijóo. ¿Y qué le parece la situación del gobierno actual? ¿Cuál gobierno? El actual, el gobierno de España. Yo creía Su que gobierno Paje. socialista. Javier Aroca, Alberto Fernández, ¿cómo lo veis? Enseguida vais a ver que en el acto alguno se ha quedado hasta dormido, pero bueno, ahí está el llamamiento de Felipe a que haya elecciones ya. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Cómo ves a Felipe ahí Bueno, solo? Felipe lleva desde hace tiempo siendo el líder de la oposición a Pedro Sánchez y por tanto coincide con otras oposiciones, pero yo creo que la oposición de Felipe González es más feroz, no solamente que la de Feijóo, sino incluso del propio juez Hurtado, creo, porque la cuña de la misma madera siempre hace mucho daño. Yo creo que él es un gran enemigo del Partido Socialista, es un gran enemigo concertado con otros enemigos del Partido Socialista, como es la derecha y la ultraderecha, y además lo peor de esto es que no se oponen los órganos de gobierno del Partido Socialista, sino que se opone en platós y saraos. Me parece una deslealtad y una falta de tino que higiénicamente al menos a mí no me es soportable. Alberto. Cuando dices deslealtad, yo creo que precisamente es por lo que machacan tanto los Felipe González, Alfonso Guerra, incluso Emiliano García Paje, al actual Partido Socialista de Pedro Sánchez. Hay una dualidad, por no decir dos partidos dentro del propio PSOE, y está el de Sánchez y está el del PSOE de toda la vida, que es el que no está de acuerdo y el que se revuelve cuando ve cómo el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, hace pactos con los nacionalistas independentistas catalanes tan solo por conseguir sus 7 votos. Y sobre todo que cuando pide y demanda explicaciones a Pedro Sánchez, que está asediado por la justicia, en lugar de dar explicaciones ve a su presidente del gobierno, a su líder socialista, que se revuelve Así como no gato funciona, panza arriba atacando a los jueces y fiscales de este país. Así no funcionan los partidos. No, es mentira que haya dos partidos socialistas. Habrá una oposición al Partido Socialista, que no dudo que no la haya, incluso debería de tenerla en sus órganos, pero lo que no puede haber un grupo o una formación grupuscular que se mueve en torno a la política española y que le facilita el trabajo a la oposición natural a Pedro Sánchez, que es la derecha y la extrema derecha y otros sectores de la política española más o menos embosados. Bueno, vean este acto porque ha estado nuestra compañera Esther Yáñez. Alguno se queda hasta dormido, pero ahí estaba Felipe González con Paje. Le hemos preguntado hasta por lo de mafia o democracia, pero oye, Felipe González pide elecciones anticipadas. Está el señor Felipe González ubicado en el centro del escenario. Hay algunos a los que les está entreteniendo muchísimo el acto. Señor, que ya termina, no se duerma. Si esto está súper entretenido. No, la verdad que es súper interesante. Sobre todo es un momento privilegiado tener a dos, pero es que yo tengo 2 niños que no duermen por la noche. Hay que aprovechar los huequitos. Eso sí. Acaba de terminar el acto, vamos a empezar a hablar con el expresidente Felipe González y también con Emiliano García Paje. ¿Qué le parece el lema del PP, mafia o democracia, señor González? No me gustan esas palabras. ¿No le gustan? ¿Por qué? No, porque es una simplificación tonta. ¿Qué le parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. ¿Está de acuerdo entonces con el señor Feijóo? ¿Con el señor Feijóo? Es que el señor Feijóo lo ha pedido, también el señor Paje. Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Paje, pero no con Feijóo. ¿Y qué le parece la situación del gobierno actual? ¿Cuál gobierno? El actual, el gobierno de España. Yo creía Su que gobierno Paje. socialista. Necesitamos un Felipe González. Uno o muchos, cuantos más tuviéramos mejor. ¿Y el PSOE con Felipe González o sin Felipe González? Felipe González es una pieza angular y clave de toda la vida. No se lleva muy bien con Pedro Sánchez ahora. Pues no lo sé, la verdad que no le he preguntado. No Se lleva mejor con Aznar. No, eso no lo creo. Pues ya lo ven, Fernando Garea, Elsa Arnaiz. Elecciones anticipadas, dice Felipe González. ¿Qué está ocurriendo ahí, Fernando? Elsa.
Bueno, hay una parte del Partido Socialista que legítimamente, con razón o sin ella, sostienen que no se puede mantener una legislatura así, que incluso lo dijeron cuando arrancaba, que estaban en contra de esos pactos y son coherentes ahora manteniendo esto. Insisto, no digo si tienen razón o no, digo que son coherentes. Felipe González sabe además, y lo ha dicho muchas veces después, lo difícil que es mantener y prolongar una legislatura cuando tienes muchos problemas que te hacen difícil poder sacar adelante iniciativas, y supongo que por eso lo dirá. Él no está en un órgano, es que la palabra, no está en ningún órgano de partido. Digo que tanto... la palabra coherencia y Felipe González, no sé, Elsa, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que Felipe González fue un gran presidente para España y es un gran político, pero está muy desactualizado de la dinámica parlamentaria actual, de la dinámica actual de la política en la era de las redes sociales, y creo que es una falta de entendimiento total de lo que hay que hacer en este momento, y no es revolver aún más a la ciudadanía con unas elecciones. Yo creo además que las elecciones no van a oxigenar la política. Tú, para oxigenar la política, te tienes que dejar de este tipo de dinámicas chungas, simplemente porque son dinámicas que no hacen favor a nadie, ni a su partido ni a la democracia, porque lo único que estás haciendo es politizar, no politizar, sino polarizar aún más unas posiciones que ya están bastante dañadas. Ya. Aroca, tú estabais comentando aquí con Alberto si había dos PSOEs o no había dos PSOEs. Óscar Puente, sobre Felipe González, decía, incluso hablar de dar pena, Óscar Puente dijo... Bueno, llevo observando mucho tiempo a Felipe González, ¿no? Y he preferido no pronunciarme respecto de las cosas que hace o las que dice, ¿no? Yo creo que es muy obvio. Me da pena lo que hace, pero, en fin, él sabrá. Yo creo que en la vida el rencor es un veneno que te tomas tú creyendo que vas a matar al de enfrente, ¿no? Y creo que él, su figura, al menos desde luego para la gente a la que le importaba mucho Felipe González, pues la está aniquilando. En el diario de Jaén dijo esto Óscar Puente, en su momento hablando pues, de una forma bastante contundente. Pero, mira, yo de verdad que este tipo de manifestaciones, no digo que no le dé relevancia porque se trata de un ministro y un hombre importante dentro del Partido Socialista. Yo tengo, por razones incluso de familiaridad, muchos amigos que militan en la oposición socialista a Pedro Sánchez. Y ejercen su oposición con lealtad en los órganos de gobierno, y cuando se trata de hacer primarias, tanto a nivel regional, a nivel autonómico, como a nivel local, la hacen, defienden sus posiciones y después se comportan lealmente con el partido, y mucho más si tu partido está en el gobierno y encima está soportando los enviones de distintos agentes. Por tanto, yo no creo que haya dos partidos. Si hay dos partidos, se dirimirá cuando sea en un congreso o a partir de unas elecciones o a partir de lo que sea. Pero ¿por qué este contexto de pedir elecciones anticipadas, que está claramente la derecha insistiendo mucho, y Felipe González va en la misma semana en la que venimos precedidos de esa manifestación? Felipe González, hay quien podría decir, pues igual podría hacer una declaración que fuera un apoyo a su partido, pero no, va en la línea de lo que pide el PP y Vox. ¿Alguien cree que García Paje iba a pedir elecciones sin que ese discurso forme parte del meollo de ese grupo que está, como han dicho mis compañeros, frente a Pedro Sánchez desde que nació esta legislatura? Siempre han estado en contra, y con catalanes, sin catalanes, con lo que sea, por las razones que sea, los socialistas lo sabrán. Pedro Sánchez no es aceptado por la vieja guardia del Partido Socialista, y no lo disimulan, lo expresan con virulencia. Lo verdaderamente preocupante es que García Paje coincida con Feijóo, y hay otra cosa que sin embargo no es preocupante sino divertida, que dos personajes del pasado que han demostrado un cierto parentesco moral entre ellos estén pidiendo cosas distintas, porque mientras que a Felipe González le parece bien el adelanto de unas elecciones, a Aznar no. Bueno, un elemento más. Aznar es más listo, dice no, elecciones cuando toquen, y mientras vamos a deteriorar a Pedro Sánchez todo lo que podamos para que cuando haya elecciones el PSOE no tenga ninguna posibilidad de llegar a una alianza con nadie. Voy con Fernando Garea enseguida, pero un elemento más, Alfonso Guerra. También en esa línea, porque Alfonso Guerra ha hecho declaraciones en la cadena COPE y también considera que debe haber elecciones, y también considera más, dice que tiene el corazón, pues no sé si partido, como lo deja Alfonso Guerra, que se une. El corazón lleva mucho tiempo sufriendo de alguna de estas cosas que están pasando. Un gobierno absolutamente inconveniente para el país, porque ha estado enganchado de una serie de gente que está contra el sistema. Hombre, yo creo que la situación política en España está llamando a que decidan otros lo que pasa. La democracia en España ahora mismo
está cojeando. No es una democracia plena, total, porque en general los actores políticos no están respetando las normas ni las instituciones. Oye, curioso ver a Alfonso Guerra hablar de que no hay una democracia plena. Esto cuando lo dijo Iglesias en su momento se armó un pitote. Bueno, lo ha dicho él, pero lo ha dicho porque él considera que debe haber un cambio. Varias cosas. Aznar no dijo que no quisiera que hubiera elecciones, constató que probablemente no haya elecciones en 2 años. O sea, no fue un deseo, sino, la constatación de una realidad. 1, 2, nada más lejos de mi intención que defender a Felipe González y a Alfonso Guerra por muchas razones que no vienen al caso, y además tengo trayectoria como para poderlo decir. Lo que estoy diciendo es que en un partido la riqueza es también que haya discrepancia y haya diferencia. Son personas que no están en órganos del partido y por tanto no lo pueden expresar en órganos, y me parece legítimo, repito, sin entrar en si tienen razón o no, que si ellos creen que la legislatura no se debe mantener, que lo digan, me parece. Y si hay coincidencia con otros que lo sostienen también, me parece que eso no desacredita ni deslegitima su posición. Y vuelvo a subrayar otra vez, no estoy defendiendo si tienen razón o si tiene que haber elecciones o no, pero me sorprende esta cosa tan monolítica, este concepto monolítico. Yo lo que acuso es de lealtad dentro del Partido Socialista, porque si tú sabes que están atacando a tu presidente del gobierno y al secretario general del partido y están atizando determinadas debilidades, tú no deberías de sumarte al envión y al aluvión de los demás. Por cierto, lo que pasa que a veces yo le voy a dar la razón a Alfonso Guerra, que siempre ha sido un político al que merece la pena escuchar, y creo que efectivamente la democracia española está cojeando y no es plena. Le doy toda la razón del mundo, pero también te voy a recordar otra cosa, ahora que hablas tú de lealtades, de voces distintas, de disparidades dentro de los órganos, dentro de los o fuera de los órganos. Tú recuerdas a Alfonso Guerra como yo, ¿no? Tú sabes que es autor tú sabes que es autor de aquello, tú sabes que es autor de aquello de que el que se menee no sale en la foto, ¿no? O sea, fíjate cómo se los gastaba entonces tanto el Felipe González como Alfonso Guerra. Aún así que tienes toda la razón, e insisto, no es un personaje que nunca me haya resultado simpático ni me haya gustado. A mí sí, en su momento sí. Entonces, en el Partido Socialista había una riqueza de debate y una serie de corrientes que desde luego ahora no lo hay. Dicho esto, ¿te refieres a izquierda socialista? ¿Te refieres a Damborenea? ¿Te refieres a Rosa Díez? No solo, por favor. mucho antes había guerristas, había renovadores. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, lo que me resulta sorprendente es que en el Partido Socialista, cuando, por ejemplo, Eduardo Madina, que es una personalidad respetable dentro del Partido Socialista, hace una crítica a lo que está haciendo su partido, no está siendo desleal, sino todo lo contrario. Está viendo lo que considera que no es correcto y lo está contando y lo está denunciando, y hay más dureza contra él por parte del Partido Socialista y el gobierno que contra otros personajes. Fernando, pregunta en Andalucía todos aquellos que se tuvieron que enfrentar e incluso que sufrieron el guerrismo. Pregúntalo. Bueno, dicho esto, una eurodiputada de Vox acompañando a Aldama el corrupto, presunto, en Ibiza. En ese viaje, que solo el chalet del alojamiento cuesta 4.000 euros el día, según publicó el diario de Ibiza. Las paguitas, los de Vox, los eurodiputados, Aldama. Vaya mezcla, la España que madruga o que mendruga. Vean esto, no tiene desperdicio. La misteriosa mujer que acompañaba a Aldama en sus vacaciones ibicencas de hace un mes es ella, la eurodiputada de Vox, Mireia Borràs. Darles una muleta en forma de paguita. Junto al empresario investigado en el caso Coldo, disfrutaba de unos lujosos días de asueto. Según apuntaba el diario de Ibiza, se habrían hospedado en un humilde chalet donde la noche ronda los 4.000 euros. Para moverse por la isla, este cochazo, un Mercedes clase G valorado en más de 135.000 euros. Con la avenida Presidente. Borràs fue diputada en el Congreso de 2019 a 2023. Presidente, sí, estoy explicando. No discuta conmigo. Donde vivió junto a Pablo Iglesias. Solo espero, señor Iglesias, que en este caso no le haga usted tanta gracia como cuando bromeaba con Boti García sobre su relación con una alumna menor de edad. Algún que otro momento de tensión. Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista. Y pese a gustarle eso de las fotos... Hoy vengo con un palo selfie.
Ni rastro de sus idílicas vacaciones en redes sociales. Eso sí, tras la lluvia de titulares que ha provocado este salseo, Borràs aclara: no tengo ninguna relación de noviazgo con la persona con la que se me está relacionando. Compartimos amigos en común y eso nos ha hecho coincidir. Bueno, pues las coincidencias, las compañías, lo estamos viendo. Aroca, Alberto, oye, pues según los datos que publicó el diario de Ibiza, un pico, 4.000 euros el alojamiento es lo que cuesta. Bueno, y con Aldama, esa España que saca, esa España emprendedora. Cada uno se hace foto con quien quiere, ¿no? O sea, algunos se lo hacen hasta en yate. Pero yo creo que la política debe de tener un factor ejemplarizante importante. Y si tú apareces en determinadas circunstancias, a mí sus relaciones personales es lo que menos me importa, pero si aparece en determinados momentos en exposición pública con determinadas personas, pues tú tienes que asumir también la responsabilidad de que te indiquen con qué compañías tienes. No me parece que este señor sea ahora mismo la mejor compañía para exhibirse públicamente, pero bueno, ella es dueña, por supuesto, de su vida y fundamentalmente de su vida privada, pero no está para dar ejemplo ni para dar consejos. Es una eurodiputada. Y luego se habla tanto de las paguitas, hay las paguitas. Sí, claro, que por cierto, para Paguita y él que ha trabajado en Bruselas podría confirmar lo que digo, para Paguita, pagazas, la de los eurodiputados, eso sí que viven bien. Pero fíjate, una pagaza con la que no daría para más de 2-3 noches donde han estado pasando unos días, porque es verdad que mucho cobrarán, pero no como para pagarse ese tipo de alojamientos. Dicho lo cual, Mireia Borràs no se le conocen grandes logros como eurodiputada en el Parlamento Europeo. Lo que sí que llama la atención es esas amistades del señor Aldama, que la verdad que cada vez que conocemos una nueva no deja de sorprendernos. Bueno, ojo, porque esto de Aldama nos adentra en el territorio de la corrupción y un momento en el que en el Parlamento Feijóo, líder del Partido Popular, ha dicho que Sánchez se tiene que ir porque es un peligro. Y respondía el presidente en este contexto en el cual, procesado el fiscal general, registro en la Casa de Ábalos, y este contexto. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez. El señor Feijóo habla de falta de democracia, lleva 2 años sin reconocer el resultado electoral y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo. Carlos, buen trabajo. Eso no solamente es faltar a la verdad, señor Feijóo, es faltar al respeto a las víctimas de la Dana. Pero es que ojo, porque en todo esto Rufián ha salido a decir que esto es como un clima de guerra y que no hay que ceder, porque hay una campaña de la derecha y la extrema derecha para tumbar a este gobierno. Y se refería a esos informes que dicen que hay de Ábalos o que dicen que hay de Cerdán y todavía no conocemos, porque de todos no conocemos. De Ábalos hay una parte que ha salido, pero de Cerdán, por ejemplo, decir tanto. Rufián de esta forma tan contundente. Estamos en guerra y en guerra no se canjean soldados. Creo que el gobierno tiene que poner pie en pared y pasar a la ofensiva. Si el fiscal tiene que marcharse porque un tipo se inventa una causa contra él, ¿quién será el siguiente? ¿Defender a Santos Cerdán de qué? Aquí en este país un día se empieza a rumorear que hay un informe de la Guardia Civil contra alguien y se empieza a decir que es un corrupto. Fernando Garea, que te veíamos ahí al fondo cuando hablaba Rufián. Oye, el clima es así, es un clima para apretar los dientes, un clima incluso de guerra, de no ceder. Fernando, ¿qué está pasando? Bueno, la sesión de control ha vuelto a ser una sesión un poco bochornosa. Por un lado, con algunas acusaciones basadas en informes que efectivamente no conocemos. No sé por qué las acusaciones respecto a Santos Cerdán, cuando todavía no sabemos que haya nada concreto ni que nos dé que decir esto de que es un corrupto y estas cosas. 2, Feijóo además le ha pedido que le cese cuando el estatuto fiscal dice que solo en caso de incumplimiento de funciones, y puesto que no hay una sentencia que diga que ha habido un incumplimiento de funciones, no es posible ese cese. Pero por otro lado también yo creo que estas estrategias del y tú más, en lugar de contestar, a mí me parece bastante pernicioso democráticamente, porque el hecho de que quien te pregunte tenga casos de corrupción en su seno, como es evidente que tiene el Partido Popular, no incide en que no tengas que responder a preguntas, porque no respondes a ese partido de la oposición, sino que estás contestando a los ciudadanos, y creo que en este caso faltan muchas respuestas sobre algunos de los asuntos que hemos tenido en las últimas semanas y que es precisamente ahí donde hay que hacerlo. Elsa.
No, totalmente de acuerdo. O sea, habiendo argumentos, porque los hay, ¿no?, para decir que realmente, de momento, no hay ninguna sentencia firme, que por otro lado, la mayoría está construido sobre bulos. Ya varios periodistas han dicho que recibieron esos mensajes antes de que el fiscal general lo hiciera público. En fin, o sea, hay muchas pruebas, no tiene sentido que sigas con esa política del zasca, porque, de nuevo, sabemos que no hace ningún favor, pero tampoco entiendo por parte del señor Feijóo que diga que es un peligro a la democracia Pedro Sánchez cuando él está pidiendo también cosas que son peligro asimismo para el sistema democrático. Entonces no tiene ningún sentido, solo tiene pues bueno, el sentido de seguir polarizando y de seguir manteniendo este clima que es imposible respirar.